Sonría que Jesús le ama. ¿Ustedes recuerdan cuando eran niños y cuando teníamos el colegio enseñábamos ese trabalenguas de 3 tristes tigres comieron trigo en 3 tristes platos? ¿Se recuerdan? ¿Sí se lo saben? ¿Y por qué hacían eso? ¿Por qué se repetía tanto? Porque nosotros los docentes, los que trabajamos en colegio, esta es una manera para que el niño pueda empezar a aprender, porque en la repetición se aprende, en la repetición se aprende. Y esta mañana no lo decía, pero la palabra dice: ¿por qué se le olvida tanto a los niños a veces el evangelio cuando llegan a la adolescencia o a la juventud y se apartan tan fácilmente? Porque al padre le hace falta que le repita todos los días. La Biblia dice: y estas cosas las repetirás a tus hijos, estando en la ciudad, estando en el campo, estando en su casa, en la mañana, en la tarde, en la noche. La repetirá todo. Pero usted le dice una sola vez y la gente se le olvida. Así que es importante repetir y repetir, porque la palabra tiene que fluir. Y hay un trabalenguas, por decirlo de alguna manera, en la Biblia, en 2 Corintios capítulo 1 versículo 13 al 4. A ver si ustedes se lo aprenden. Dice, ¿ya está ahí? Así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amén. ¿Ya lo aprendieron? Es fácil de aprender. ¿Y de qué habla este texto? De consuelo. No de la hermana Consuelo, sino de consolar, de consolación. Y consolar es traer a alguien al lado de uno. ¿Y quién es ese alguien? Perdón. Yo no tomo agua realmente aquí. Siempre les agradezco, pero bueno, está bien, voy a tomar agua. Dice que realmente cuando Jesús se fue, dijo esta frase: les conviene que yo me vaya. Eso le dije yo a la iglesia cuando nos fuimos ahorita. Les conviene que yo me vaya. Y el Señor, cuando envía al Espíritu Santo, envía a alguien al lado para que esté en apoyo, para que esté en consuelo. Y el eslogan de este 2025 es: caminando al estilo de Jesús. Y les decía esta mañana que no podemos caminar al estilo de Jesús si no tenemos a alguien que nos enseñe cómo es Jesús. Es decir, ¿y quién es ese? El Espíritu Santo de Dios. Y entonces hay una palabra que es paracleto, y esta palabra significa al lado de, llamar al lado de. ¿Y quién es nuestro paracleto? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo de Dios? No podemos caminar como Jesús caminaba si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted usa su carro, ya algunos escucharon la historia, cuando usted usa su carro y usted va y de pronto se queda varado, se baja, abre el capó, y usted se da cuenta cuando abre el capó que no sabe nada, porque usted se las da de que sabe, pero no sé uno realmente para qué abre el capó. Pero uno lo abre y uno dice: necesito un ¿qué? Un mecánico. Realmente el Señor es esa persona que necesitamos cuando hay ciertos problemas en nuestra vida, cuando nos quedamos varados en algo. Y hace unos días que me quedé varado en el carro, y entonces busqué un mecánico. Me dijeron: hay un mecánico, porque los mecánicos les ponen nombres raros o apodos raros, ¿cierto? Y entonces me dijeron: vaya aquí a la vuelta de la esquina y allá encuentra a un señor que se llama Carepalo. Y entonces yo dije: caramba, Carepalo, yo cómo voy a ir allá donde Carepalo. Pero bueno, vamos a buscarlo. Golpeé, ahí había un señor, sale un señor grande, moreno, que a mí me dio miedo decirle: ¿será que está Carepalo? Sí tenía cara de palo. Pero yo muy respetuosamente y al estilo bogotano le dije:
hágame un favor, ¿está el señor rostro de madera? Ese era un chiste que se los quería contar. Quiero que habla su Biblia en el libro de Hechos, el capítulo 19, versículos 1 al 2. Hechos capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, diga conmigo, ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. El apóstol Pablo, después de una travesía, regresa a Éfeso, y lo primero que se encuentra es con un grupo de muchachos que están hablando de Jesús. Habían recibido a Jesús, pero no tenían ni la más mínima idea de quién era el Espíritu Santo de Dios. No tenían nada. ¿Y por qué el apóstol Pablo les pregunta? En la Biblia no se nota que él tenga esta costumbre de estar preguntando. Él no tenía la costumbre de apenas veía: ¿usted recibió el Espíritu Santo? ¿Usted recibió el Espíritu Santo? No. Solamente es el único texto que muestra que encuentra a ciertos discípulos, una cierta característica. Y ese ciertos discípulos es como despectivo también. Ciertos discípulos estaban por ahí. No nombró, no dijo discípulos, sino ciertos discípulos, como cierta gente, más o menos, cuando uno habla y dice ciertos discípulos, y los vio y se queda mirándolos y dice: esta gente no se le nota que tengan como al Espíritu Santo. Y les pregunta: hágame un favor, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo? Y ellos dicen: ¿Espíritu Santo? Ni conocíamos que existía el Espíritu Santo. No teníamos ni la más mínima idea. Hicieron así, ni idea. Usted sabe que los colombianos siempre nos comunicamos por gestos. Una vez un gringo llegó a Colombia y entonces le dice a un colombiano: una pregunta, ¿ustedes por qué para decir sí dicen y para decir no dicen Y el otro dice Eso dijeron los ciertos discípulos. Ni idea que había Espíritu Santo. No teníamos la más mínima idea que existía. Y ahora quiero regresar al capítulo anterior, porque quiero hablar de un personaje importante que se llama Apolos. El capítulo 18, versículo 24 al 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Repita conmigo: varón elocuente, poderoso en las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo de el Espíritu Santo. Pero este hombre creo que estaba tratando de vivir al estilo de Jesús. Unas características importantes para vivir al estilo de Jesús. La primera, era un varón elocuente, un varón que le fluía hablar. Era, cuando hablaba, le fluía el diálogo. ¿Han notado que algunas personas son así, pero otras no? Hay muchas personas que son tímidas. Y yo recuerdo que hasta mis 17 años yo era un muchacho demasiado tímido. Recuerdo que aquí en la iglesia, Pastor Bernardo, nos visitaban a veces los jóvenes. En aquel entonces estaba Ricardo Mota, que trabajaba con los muchachos. Y recuerdo que nos fue a visitar y a mí me daba tanta pena hablar que yo me escondía detrás de la puerta para no salir y hablar con ellos. Era demasiado penoso. Pero el Señor fue transformando eso en la medida que el Espíritu Santo
me fue dando confianza y dándome el lugar, y hay que tomar el lugar que el Espíritu Santo nos da. Amén. Así que no le dé pena hablar. El hombre que quiere caminar como Jesús camina es elocuente, pero no elocuente contando sus historias, sino contando la historia más fantástica de todas, y es que Él vino a morir por nosotros. Amén. Y que por esa muerte nosotros tenemos acceso al cielo. Hay que ser elocuentes para esto. Así que usted necesita decirle: Señor, deja que mis labios, mi boca fluyan, porque su palabra dice: abre tu boca que yo la llenaré. Dile que está a su lado: abra la boca. Ahorita dice: uy, hermano, ciérrela rápido, porque abre tu boca que yo la llenaré. Otra característica de Apolos, que aunque no conocía el Espíritu Santo, había entendido quién era Jesús. Dice que era poderoso en las Escrituras. Dígame, ¿quién es poderoso en las Escrituras? Necesitamos ser poderosos en las Escrituras. No ser poderosos en los chismes, sino poderosos en las Escrituras. Aprenderse textos bíblicos, aprender la palabra y saberla usar también es importante. No a todo el mundo hay que estarle dando machete todo el tiempo. La palabra se usa en un momento determinado. Por eso la Biblia dice que cuando usted se pone la armadura de Dios, está el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero la espada, usted no ve a un soldado echando todo el tiempo espada. Esa se usa en el momento necesario, en el momento justo. Pero para eso usted debe usarla. ¿Qué dice Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Ustedes recuerdan que nos enseñaban esa canción de niños? ¿Ustedes se la saben la canción? ¿No? Cantémosla si se la saben. Dice: nunca se apartará de tu boca este. ¿Nadie se sabe el texto, hermanos? Ayúdenme a cantar. Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo les salga bien? Aprendan palabra. Poderoso en las Escrituras. Y les contaba esta mañana que alguna vez que fuimos a visitar alguna iglesia, una hermanita me dijo: pastor, por favor recuérdeme el texto donde es que dice que los hombres no pueden entrar con cachucha a la iglesia. Yo le dije: hermano, eso no dice en ninguna parte. Sí, pastor. ¿Usted no ha leído la Biblia, pastor? Y me puso a dudar. Yo dije: ¿será? ¿En qué parte yo he leído ese texto? No recuerdo, porque la palabra cachucha es como nueva y la Biblia fue escrita hace muchos años. Así que yo le dije: no, hermana, eso no es, ¿cierto? Eso está en Sofonías 4:8. ¿Sí? Usted debe aprender la palabra de Dios de verdad. Amén. Por eso la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿No? ¿Qué dice entonces? Esfuérzate y sé valiente. Amén. Pero todo lo vamos repitiendo y lo vamos repitiendo como si eso fuera verdad, como si fuera verdad. Y les contaba que una hermana también en un grupo de vida nos contó un texto que le había tocado el Señor y decía: recuerdo cuando Jesús en la palabra le dijo a sus discípulos: cada uno coja una piedra. Y Pedro de flojo cogió una piedrita pequeña. Y entonces subieron a la montaña, y cuando estaban en la montaña Jesús les dijo que sus piedras se conviertan en pan. Y entonces a Pedro le tocó una mogolla y todos los hermanos escuchando el texto bíblico. Y al otro día les dice: muchachos, cojan una vez más la piedra. Dijo Pedro: esta vez no me la va a hacer. Cogió una piedra grande y bregó para subir. Y cuando llegaron a la montaña, Jesús dijo: echadlas a rodar. Eso no dice la Biblia, es una historia que se inventó alguien.
pero que hay gente que lo cree. Usted debe ser poderoso en las escrituras, amén. Usted debe manejar la palabra, debe manejar la palabra, debe todos los días aprenderse un texto, leer y releer, y raye la Biblia y escriba allí que ahí hay tantas promesas como usted no se imagina. ¿Cuántas veces está la palabra no temáis en las escrituras? 365 veces. Significa que para cada día el Señor te está diciendo: no tengan temor, no debemos tener temor, amén. ¿No les parece espectacular que el Señor te diga todos los días: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo? ¿Y por qué nos repetiría tanto eso? Porque vivimos con mucho temor. Sí que es importante entonces vivir la escritura, amén. Luego dice: instruido en el camino del Señor. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Con mis hijas tenemos devocionales en las noches y les enseñamos textos bíblicos y les queremos dar herramientas. Y yo le decía en un taller de padres en la iglesia: ¿por qué razón los muchachos en la adolescencia se van para el mundo y en la juventud ya después no quieren regresar, y después de un tiempo llegan a reconciliarse con el Señor, pero vienen muy heridos, lastimados? ¿Por qué razón? Y entonces les decía: porque el mundo tiene armas, puede tener carrotanques, puede tener ametralladoras, pistolas, y usted le dice a sus hijos: listo, vamos a enfrentarnos al mundo, tome estos palos y piedras. Usted le da a sus hijos palos y piedras en un mundo que está lleno de armas. Pero nuestras armas, dice la Biblia, que son ¿qué? Poderosas. Así que usted no puede instruir a su niño y a su hijo medio instruido. No hay responsabilidad de la iglesia enseñarle el camino del evangelio a sus hijos. Aquí les damos una palabra, pero usted como papá tiene la obligación de instruir al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y eso es una experiencia que yo tengo. Mi papá, yo nací en un hogar cristiano, y justo aquí en Suba, aquí a 2 cuadras, mi papá recibió al Señor. Mi mamá estaba embarazada y él se dedicó a enseñarnos el evangelio. Y recuerdo que no podíamos acostarnos sin haber orado, y nos hacía repetir el Padre Nuestro todos los días. Y nosotros así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Otra vez, repítalo completo: Padre nuestro que estás en los cielos. Así sean 20, pero él insistió, insistió, insistió. Papá, no quiero ir a la iglesia. ¿Que no quiero ir? Yo no estoy preguntando si quiere ir. Nos vamos. Y toda esa disciplina que él me dio jamás me permitió caer en el mundo. Dios me guardó de caer en la drogadicción o en la violencia. Dios me permitió eso porque hubo un papá que se dedicó a enseñarme el camino. Padres que están acá, instruyan a sus hijos en el camino. Eso hace parte de ser un verdadero discípulo de Jesús y caminar al estilo de Jesús, amén. Ahora, en cuarto lugar, Apolos era un hombre con un espíritu fervoroso. Digan conmigo fuerte: espíritu fervoroso. Yo escuché a algunos que dijeron: espíritu fervoroso. ¿Sí? Espíritu fervoroso. Diga conmigo: espíritu fervoroso. Que se le note las ganas. Amén. Que se le note las ganas, que usted quiere salir, que tiene ganas de tragarse el mundo. Que cuando usted salga acá, diga: ¿qué es lo que hay que hacer? Salga así como medio activado. Eso es por el Espíritu Santo de Dios, que va a ocurrir ahora cuando ministremos al Espíritu Santo de Dios. Pero usted debe tener el espíritu fervoroso, fuerza. Cierto que cada mañana que se levante, usted se levante con tantas ganas que el enemigo tenga que decir: uy, este man está bravo, me voy de acá. ¿Sí? Corra. Que se le note, amén. Que se le note. Y yo decía esta mañana que hay personas que uno se queda mirando a los ojos y parece que estuvieran vivas. Usted necesita un espíritu fervoroso. Levántese temprano,
haga su devocional, llegue a su trabajo con un espíritu fervoroso, con ganas de trabajar. Venga a la iglesia a decirle: Pastor Bernardo, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mejor dicho, hay un dicho que dice que es mejor que atajar que arriar. Ay, pero eso sí es bien difícil, arriar. Hermano, hágale por favor, sí. Ya voy, pastor. Y esa fuerza con que uno saluda y uno dice: Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? Bien. Como cuando usted era pobre. Qué ganas que tiene de tragarse al mundo. Usted tiene que tener espíritu, ¿qué? Dígale que está a su lado: despierta su espíritu. Y si no lo despierta, hermano, pégale un pellizco para decirle: despiértese, hermano. A veces necesitamos que alguien nos active también, que alguien nos confronte. ¿Por qué se cayó Tíquico? ¿Se acuerda del muchacho cuando el apóstol Pablo disertaba la clase? Hasta que es que hablaba mucho, porque las prédicas de Pablo eran largas, duró como que toda la noche, ¿sí? Y el muchacho que tenía un espíritu no fervoroso sino dormido, se cayó del mezanín y ¡pah! Se mató. Si usted está dormido, lo más probable es que se caiga y se dé un totazo y se vaya de cara y le arreglan la cara el golpazo. El Señor obró a través del apóstol Pablo y el muchacho resucitó, pero el dolor ahí quedó. ¿Usted quiere golpearse o quiere estar atento, hermano? Atento. Como decimos los colombianos, mosca. Hay que estar ¿qué? Mosca. Hermano, espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y luego dice que también hablaba con denuedo. Y hablar con denuedo es hablar también con autoridad. Usted debe aprender a hablar con autoridad, amén. Debe decir: yo declaro que esto me lo ha dado el Señor, amén. Cuando estábamos aquí en el colegio, nosotros no teníamos para comprar un apartamento y yo le dije a la nena: vamos a comprar un apartamento. ¿Cuántos necesitan comprar apartamento? Bueno, les voy a decir lo que hicimos. Confiado en que el Señor respalda las decisiones y que usted tiene que tener autoridad, porque usted es el hijo de ¿quién? Y Él es el dueño de ¿qué? Así que usted tiene que tener autoridad y Él nos dio autoridad, amén. Yo le dije: nena, vamos a ir a buscar un apartamento. No teníamos aprobado ni el tema del fondo, pero yo dije: eso no lo aprueban. No nos había llegado la carta y nada de eso. Nos pusimos contratamos de esas asesoras que ayudan a buscar bienes inmuebles, una asesora de bienes raíces, y nos hizo varias citas para mirar apartamentos y fuimos a buscar aquí en La Campiña porque ahí era donde queríamos vivir. Y empezamos a buscar: no, este no nos gusta, no, nosotros no teníamos plata para negociar, pero éramos exigentes. Entonces empezamos a mirar aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá, hasta que en un momento dijimos: este es. Conseguimos $1,000,000 y lo separamos y le dijimos: ¿usted recibe Fondo Nacional? Y ella dijo: sí, sí, no hay ningún problema. Y dije: bueno, pues debe esperar hasta que el desembolse y hacer todo el proceso. No nos habían, les vuelvo a decir, no nos habían aprobado porque nosotros no habíamos pasado ni siquiera la solicitud, pero creíamos que Dios lo podía hacer porque esto es un Dios de presente. No es un Dios de pasado ni un Dios de futuro, sino un Dios de presente. Él está aquí, amén. Y lo que va a hacer mañana ya lo hizo, ¿sí? Lo que va a hacer pasado mañana ya lo hizo. Así que usted tiene que tomarlo y creerlo, porque hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Y entonces nosotros fuimos y pasamos la carta al fondo. Sí, señor, valía $82,000,000 el apartamento y nos aprobaron y nos dieron por 120 millones, pero el fondo no presta sino el 70%. Así que el avalúo nos lo evaluaron por $125,000,000. Eso cubrió la totalidad, el 70%, la totalidad de lo que valía el apartamento. Lo único que sacamos aquella vez fue el $1,000,000 y lo de los papeles, pero no teníamos dinero porque
Lo único que teníamos era el poder de Dios en nuestras vidas y la autoridad que nos había dicho que ustedes pueden comprar sin precio y sin dinero. Amén. Así que los que quieran comprar apartamento, mañana pueden empezar a buscar. No tenemos la plata, no importa, ¿cierto? El Señor es quien da los recursos. ¿Quién sería capaz de invitar unas onces? No a mí, bueno, si me quieren invitar a onces también, pero a unas 5,000 personas o más o menos 15,000 o 20,000, contando hombres, mujeres y niños. ¿Quién sería capaz de gastarse unas oncecitas así? Por muy baratas unas onces, ¿cuánto valen? 10,000 pesitos, 5,000 pesitos, no sé, algo bien chichipato, pero por lo menos 5,000. Pero 5,000 por 20,000, ¿cuántos millones son? Como unos 100 millones de pesos. ¿Quién tiene 100 millones de pesos para gastarse en una tardecita con alguien que usted no conoce? Pero Jesús le dijo a sus discípulos, porque los discípulos preocupados: maestro, es que la gente está aguantando hambre, ¿por qué no los envía para la casa? Y nosotros también. Y él les dijo: ¿y ustedes por qué no les dan de comer? Y, ay, maestro, pero a mí la cantidad de gente, usted sí es chistoso, ¿no? Entonces él dijo: ¿no tiene nada? Dijo: pues si acaso 5 panes y 2 peces que tenemos ahí, pero eso es para nosotros. Ahorita cuando terminemos lo picamos y compartimos todos. Sí, pero que se vea la gente, porque da pena como comer delante de la gente. Dijo: no, tráiganlos. Los levanta al cielo y dice: repártanlos. ¿Cuánto sobró después de que repartieron? 12 cestas llenas. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Traiga lo que usted tiene, así sea poco, que Él lo hace mucho. Amén. Y lo multiplica. Usted, porque si fuera usted, la gloria sería para usted. Pero como es el Señor, la gloria es para el Señor. Así que yo no compré un apartamento, Él me lo regaló. Y entonces yo dije: yo no quiero andar ya más con un carro viejo que tenía, que mi esposa estaba embarazada y me tocaba salir a empujar el carro. Y dije: voy a comprar un carro de concesionario. La misma hicimos, fuimos al concesionario y compramos un carro nuevo. ¿Teníamos plata? No, pero él sí tenía dinero. Y es lo que hace el Señor. Amén. ¿Por qué nos tenemos todo el tiempo con tanto miedo? Porque nos falta ¿qué? Autoridad. Autoridad. Y les contaba esta mañana que en el encuentro se manifiestan los demonios, ¿cierto? Y Dios nos ha dado autoridad también. ¿Sobre quién? Maestro, los demonios se nos sujetan, dijeron los discípulos. Y claro, usted debe orar para que el demonio salga corriendo. Amén. No, no salga corriendo usted, el demonio. Y había una chica en el encuentro penúltimo el año pasado, que eso caminaba ya como torciéndose. Lo que faltaba era que se trepara por las paredes, ¿sí? De ver la cosa fea. Y eso se revolcaba, y la chica que estaba con nosotros en el sonido estaba mirando ahí nerviosa y medio la miraba, pero no volteaba a mirar porque decía: pastor, no, a mí me da miedo esto. Y en algún momento lo miró y la muchacha hizo y la otra: ay, pastor, yo me voy de acá. ¿Sí? Pero usted tiene autoridad sobre los demonios. Amén. Así que usted le va a decir a cualquier demonio: vete, y se tiene que ir en el nombre de Jesús. Amén. Eso es autoridad. Y el Señor nos ha dado esa capacidad, pero hace falta que entonces ahora eso tenga un sello fuerte. ¿Y es el sello de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Usted con el Espíritu Santo puede caminar erguido, porque ya nada vendrá en contra suya. Su palabra dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no podemos declararlo así nomás, sino que debemos declararlo y confesarlo, porque Él es todopoderoso. Y les decía esta mañana que cuando iniciamos nuestro ministerio de liberación en los encuentros, entonces estaba el pastor Fernando de Popayán, un hombre usado por el Señor, que eso habla así, y me decía: pastor, yo oro por los demonios que tienen que ir. Y yo decía: uy, pastor, necesito que me acompañe a una liberación. Me dijo: sí, pero no puedo ir hasta Ibagué,
Él está en Popayán, así que hagamos la liberación virtual, hágame la videollamada, yo voy a visitar la persona, una persona que tenía una enfermedad fuerte y también como un espíritu inmundo, y el Señor la sanó de cáncer a ella, después dio el testimonio. Pero en el momento en que estábamos ministrando, el pastor me decía, muéstreme qué es lo que está pasando, porque él me ha contado cosas asquerosas que pasan en el tema de la administración, y cosas que botan por la boca y eso, un montón de cosas feas, ¿sí? Y entonces le pusimos una caneca para la hermana para que pudiera botar, y en ese momento cuando empiezo a orar y ¡brum!, algo sale de la boca, grande. Y entonces, Dios mío, y el pastor, hermano, pastor Frey, dígame qué salió. Y yo veo a la hermana que rápido mete la mano a la caneca y chum, chum, se la pone, y era que se le había caído la caja en ese momento. Y espíritu de caja, fuera en el nombre de Jesús. Y por más que reprendimos, la caja se quedó. Pero ahí fin y al cabo, el Señor la hizo libre, amén. Algunos dijeron, wow. Pero fuera usted que tuviera la caja que se le ha caído y verá que la recoge rápidamente. Yo estoy seguro que con la autoridad que el Señor nos da, podemos hacer cosas sobrenaturales, amén. Mayores cosas, hermana emperatriz, mayores cosas haremos en el nombre de Jesús, amén. El apóstol Pablo, regresando al primer texto, con estos ciertos discípulos que de cierto parecía que no estaban mostrando nada bueno, sino que se decían llamar cristianos, y la pregunta central es esta: ¿se te nota que tiene el Espíritu Santo? ¿Se te nota? ¿Se te nota en la cara? ¿Se te nota cuando caminas? ¿Se te nota cuando hablas? Es como el apóstol Pedro, que su sombra sanaba. ¿Se te nota? ¿Pasa algo donde tú llegas? ¿Se te nota o no se te nota? ¿O simplemente pasas desapercibido? Y cuando vienes a la iglesia, echa la Biblia en un bolsillo para que piensen que es una panela, porque no quiere que la gente que le digan que es cristiano. ¿Se te nota que es cristiano o no? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, se nos nota, amén. La pregunta del apóstol fue: ¿a ustedes no se les nota? Y esa pregunta nos hace el Señor hoy. ¿Será que por donde pasa se te nota? ¿Sí? Y el apóstol Pablo tuvo misericordia de alguna manera de aquellos discípulos y dice: venga, les enseño. Les enseñó todo lo que tenía que ver con Jesús, y luego impuso manos sobre ellos y vino el Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas, amén. Y a partir de ese momento la cosa ahora sí era distinta. ¿Y cómo sabemos que tenemos al Espíritu Santo de Dios? Con algo simple pero profundo: teniendo el fruto del Espíritu Santo, amén. ¿Saben cuál es el fruto del Espíritu? Esta mañana se lo repetí, ahora se lo voy a hacer repetir a ustedes. Ponga su mano en su corazón, diga: amor, gozo y paz. Ahora póngale la mano al que está a su lado: paciencia, benignidad y bondad. Ahora levante su mano al cielo y diga: fe, mansedumbre y templanza. Eso es el fruto del Espíritu. No son los frutos, es el fruto. Uno solo que tiene todas esas características. Y cuando usted vive así, entonces se te nota que está el Espíritu Santo en ti. Reflejas una verdadera vida caminando al estilo de Jesús. Porque no puedes caminar como Jesús si no tienes quien te revele a Jesús. Pero si tienes quien te revela a Jesús, entonces estás seguro de que hay revelación en ti, y Él te puede hablar al oído cada día. El Señor nos habla, y alguien nos decía: ¿y cómo les habla el Señor? Nos habla de distintas maneras, pero nosotros sabemos cuando Dios nos habla. El año pasado fue el año más difícil de nuestra casa. En marzo del año pasado murió mi suegra, luego en noviembre murió mi suegro, y en diciembre murió mi mamá.
Perdimos las tres personas importantes de nuestra vida. Mi papá ya había muerto hacía unos años atrás, pero para mis hijas fue un año cruel, duro. Perdieron sus tres abuelos y Dios tenía el control de todo eso todo el tiempo. Amén. Y para este viaje que Dios nos permitió hacer para este año que estamos desde agosto, nosotros habíamos comprado los vuelos para el 25 de marzo. Pero cuando hablo con el vicepresidente de la Alianza de Estados Unidos y él me dice: Freddy, sería bueno que te vinieras al Congreso Mundial de Plantación de Iglesias que se va a llevar a cabo del 17 al 20 de marzo. Yo dije: caramba, yo compré los tiquetes para el 25, pero voy a hablar con la aerolínea a ver si puedo. La aerolínea me dijo: pues puede cambiarlo, pero tiene una multa, porque compramos en un momento de promoción, porque somos 4, entonces eso siempre cuesta. ¿Y cuánto es la multa? Pues, o sea, usted puede, el tiquete vale, el cambio vale 120,000 pesos, pero la multa vale 950,000 pesos. Yo dije: no, pues sería lo mismo comprar un tiquete nuevo. Entonces luego en otra reunión que tuvimos con el pastor me dijo: al fin vas a venir, Freddy. Él es puertorriqueño. Entonces yo le dije: pastor, cuente conmigo, porque yo siempre actúo por fe y declaro que Dios va a solucionar. Dije: así sea solo, pero me voy, ¿sí? Y después que llegue mi familia y la recibo. Entonces una mañana mi esposa escucha la voz del Espíritu Santo que dice: levántate y cuenta tu caso a Bianca. Y entonces ella dice: Freddy, vamos a contar lo que nos ha pasado este año. Nuestros padres han muerto y el Señor me dijo que iba a utilizar eso. Y entonces ella se mete al chat de Avianca y empieza a contar, y hay una frase que dice: cuéntanos tu caso. Era la voz que había escuchado Lucy, que decía: cuenta tu caso. Y cuéntanos tu caso. Señores Avianca, este año tuvimos esto y ahora tenemos que llegar antes a los Estados Unidos para que por favor usted nos haga el cambio. ¿Qué va a adjuntar? Actas de defunción. No sabíamos. Adjuntamos 2 actas de defunción, no nos alcanzó sino para 2, y las adjuntamos y a los 20 minutos tuvimos una respuesta. Ella pensó que era la aceptación de la solicitud, pero no, era la aprobación del caso, y nos dijeron: su caso ha sido aprobado, cambien la fecha para cuando quieran, todos sin ningún costo adicional. El Señor estuvo en control. ¿Y quién habló a nuestro oído? El Espíritu Santo de Dios. Porque para ser como Jesús necesitamos ser guiados por Él. Recuerda que Él fue llevado ¿por quién al desierto? Por el Espíritu al desierto. Amén. Cuando estés en el desierto, no creas que el desierto es un problema. El desierto es la mayor oportunidad para depender de Dios. Es en ese momento difícil donde nosotros entendemos que Él tiene el control de todas las cosas, y es allí donde podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Hay que aprender a ser sensibles a su voz, a que nos dice cada secreto, cada detalle. Hasta en algunos momentos nos puede decir que hay que comer y que hay que vestirnos si es necesario, pero hay que hacerlo. Hay que escuchar la voz del Espíritu Santo, porque sin Él nada es posible hacer. No podemos vivir como Jesús si no tenemos quien nos enseñe a vivir como Él, quien nos revele eso. Amén. Pero si al contrario del fruto del Espíritu lo único que tenemos son las obras de la carne, pues entonces estamos graves. Y las obras de la carne son enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, laxivia, fornicación, adulterio, inmundicia. Todas esas clases de cosas que le dan gusto a la carne. Si usted es el que le da gusto a la carne, hermano, trate de controlarla, y usted va a sujetar esa
carne en el nombre de Jesús. Amén. Dedique tiempos de ayuno al Señor. Sujete su carne, porque seguro que entonces usted aprenderá a ser más sensible al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él está aquí. Y le voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está. Y mientras escuchamos una instrumental, algo para sentir que en este momento necesitamos reconocer nuestra necesidad de caminar con el Espíritu Santo de Dios para ser como Jesús. Ahí con sus ojos cerrados, dígale: Señor, yo quiero, de veras hoy quiero recibir al Espíritu Santo. Porque muchos están como ciertos discípulos, como esas personas que aún todavía no se han enterado que existe Espíritu Santo de Dios. Esas personas que no han intimado realmente con Él, pero que definitivamente sí lo necesitan. Así que es importante que usted lo reconozca. Le invito a que se ponga sobre sus pies y deje que el Espíritu Santo fluya ahora ahí. Fluya ahora ahí. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que como aquel día que el apóstol Pablo fue a la iglesia de Éfeso y que vio a estos discípulos que, aunque parecía que estaban haciendo las cosas bien, faltaba algo importante, algo mucho más grande de lo que uno se imagina.